Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Tengo preparada una pequeña serie, aparte de la serie en la que estamos acerca de la intercesión por nuestras naciones. Quiero hacer una pequeña serie porque quiero hablarte de un tema sumamente importante, y esta es la conexión espíritu, alma, cuerpo. Tú sabes que somos seres trinos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, no todo el mundo sabe la conexión, entiende la conexión tan importante de estas tres partes, de espíritu, alma y cuerpo. Y quiero hablarte de esto porque, ¿sabes? Como dice el doctor Henry Wright, 80% de las enfermedades que padece el mundo tienen su raíz en lo espiritual. Y la verdad es que nosotros como creyentes no hemos estado exentos de padecer diferentes enfermedades, sean diabetes, esclerosis múltiple, síndrome de colon irritable, todo tipo de trastorno y síndrome de ansiedad, enfermedades cardíacas. Lamentablemente, como cuerpo de Cristo, no hemos estado exentos cuando tenemos todo para poder estar exentos de estas enfermedades y poder no ser parte de las estadísticas de enfermedades a nivel mundial. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, es destruido, pero necesitamos conocer estas cosas tan importantes, y es por eso que yo quiero hablarte de estos temas. Si tú padeces de una enfermedad como diabetes, cáncer, algún síndrome, después te voy a hablar acerca de la diferencia entre enfermedad y síndrome o trastorno. Pero si tú padeces alguna enfermedad, o si un familiar tuyo, si tu cónyuge, tus padres, alguna persona de tu familia padece alguna enfermedad o síndrome, tú tienes que ver esta serie, tú tienes que ver esta información, tú tienes que tener esta información, porque de verdad, como cuerpo de Cristo, necesitamos, y más en estos tiempos, vivir sanos, pero vivir con conocimiento de las cosas, conocimiento de cómo funciona incluso nuestro cuerpo, y esta información para ti es muy importante. Así que vamos a comenzar. Si te has dado cuenta, siempre te estoy hablando acerca de la importancia de los pensamientos, y en varios videos te he hablado acerca de el hecho de que la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos habla acerca de la mente. Dios siempre habla acerca de la mente. Más adelante te voy a dar más versículos acerca de esto. Pero Dios siempre está subrayando la importancia de cuidar nuestros pensamientos, de guardar con mucho cuidado lo que pensamos, de cuidar mucho lo que pensamos. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, pero resulta que todo lo que la palabra de Dios dice no solamente es una alegoría, no solamente es algo figurado, sino Dios habla acerca de principios que no solamente son importantes y lo vemos a nivel en la vida cotidiana, en la forma en que nos relacionamos con los demás. Incluso Dios habla acerca de leyes y las cosas que habla tienen una razón de ser. Pero no solamente eso, sino también las cosas que Dios habla en la palabra tienen su efecto y su trascendencia a nivel biológico. Cuando empiezas a estudiar un poquito acerca, no necesitas ser médico, yo no soy médico, pero cuando empiezas a estudiar un poquito acerca de cómo funciona tu cuerpo y empiezas a estudiar un poquito acerca de específicamente de lo que quiero hablar en estos videos, es acerca de las enfermedades, cómo surgen, por qué surgen las enfermedades, los trastornos, los síndromes, las enfermedades crónicas. Cuando empiezas a estudiar un poquito más, a la luz de la palabra de Dios, tú te das cuenta de que Dios en su palabra habla todo acerca de cómo prevenir las enfermedades crónicas, de cómo prevenir los trastornos y los síntomas. Y la verdad es que en este momento millones de personas
alrededor del mundo padecen de muchas enfermedades y muchos hemos sido receptores de síndromes, de enfermedades, de cosas que no están bien en el cuerpo, y al final te voy a dar mi propio testimonio, pero por eso no te despegues, ¿sabes? Son importantes los testimonios, pero el cuerpo de Cristo no ha sido exento cuando tenemos todo en la palabra de Dios para poder prevenir esas enfermedades. Y una de las cosas más importantes de las cuales habla la palabra de Dios es acerca de la mente, que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Y yo antes pensaba, no importa lo que piense mientras no lo hable, porque como dice la palabra de Dios, el poder de la vida y de la muerte están en la boca, y si tú no quieres comerte los frutos de lo que hablas, no hables lo que no. Y yo pensaba que solamente la importancia era no pronunciar las cosas. Pero resulta que al estudiar cómo funciona nuestro cuerpo y cuál es el génesis de muchas enfermedades y de muchos trastornos, como te dije anteriormente, 80% de las enfermedades tiene su origen en lo espiritual. Cuando me di cuenta de eso, cuando estudié y descubrí todo eso, me di cuenta de que los pensamientos también importan, no solamente tus palabras, sino los pensamientos. Y realmente, si te pones a pensar, las cosas que tú hablas primero pasaron por tu mente, pero resulta que la boca habla de lo que hay en tu corazón. Todo está adentro. ¿Por qué? Porque somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es solamente una carcasa que refleja, cuando estudias qué sucede, cuáles son los procesos de enfermedad que producen enfermedad en tu cuerpo, te das cuenta de esa conexión, que resulta que lo que hay en tu alma es tan importante como lo que sale de tu boca, lo que hay en tus pensamientos y en tus emociones es tan importante como lo que sale de tu boca. Y te voy a explicar, quizá muy someramente y muy brevemente, cómo es este proceso que se lleva a cabo en tu cuerpo. Voy a explicar hoy una parte y en los siguientes videos voy a hablar más específicamente acerca de cómo surgen diferentes enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Entonces, en este video yo te voy a explicar cómo influyen tus pensamientos en la formación de enfermedades crónicas como cáncer, como esclerosis múltiple, diabetes, hipertensión, que son de las enfermedades más comunes ahora. Fíjate, nosotros tenemos un sistema endocrino donde se producen hormonas y donde se produce muchísimas cosas que ayudan a nuestro cuerpo en su estado original, en nuestro diseño original. El sistema endocrino ayuda mucho a nuestro cuerpo, pero cuando el diablo interviene y empezamos a tener todo este tipo de cosas que te voy a explicar ahora, que vienen de nuestros pensamientos, el sistema endocrino lo que hace realmente es dañar tu cuerpo y dañar tu vida. Nuestro sistema endocrino es un mensajero químico que involucra diferentes glándulas que son muy importantes para nuestro cuerpo. Entre las glándulas que hay en nuestro cuerpo, está la glándula pituitaria, están las glándulas adrenales o suprarrenales y está la glándula hipotálamo. Y aquí específicamente yo quiero hablarte acerca de la importancia de la glándula hipotálamo en tu cuerpo. De todas estas glándulas, y hay más glándulas, te voy a poner un diagrama. El hipotálamo es considerado como el cerebro, como digamos el sistema de control de todo el sistema endocrino, y esto es muy importante. El papel que juega el hipotálamo es mantener nuestro cuerpo en la debida homeostasis, es decir, la homeostasis es lo que hace que tu cuerpo esté en equilibrio, soltar las sustancias correctas en el momento correcto, en la cantidad correcta, para que tus órganos funcionen en la forma correcta. Eso es la homeostasis. Y la glándula hipotálamo está encargado de mantener a tu cuerpo en equilibrio a través de la homeostasis. Grábate esta palabra, homeostasis, lo que permite que tu cuerpo esté en equilibrio
soltando las hormonas, las sustancias necesarias para que tus órganos funcionen de forma necesaria. Y te lo he hablado mucho también en mi podcast acerca de cómo, te voy a enlazar aquí abajo varios episodios en mi podcast donde hablo acerca de cosas que tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, cuando estás en alerta, cuando estás en alarma, aquí en la Ciudad de México tenemos una alerta que llamamos la alerta sísmica, que momentos antes de que haya un temblor o un terremoto suena, después a partir de ciertos grados en la escala de Richter, suena esa alerta para que tú tengas tiempo para salir de tu casa, hacer lo que sea necesario de tu casa, de tu trabajo, donde quiera que estés, o resguardarte en un lugar seguro. Y tenemos esta alerta. Cuando empieza a sonar la alerta, o por ejemplo como la alerta que suena en Israel antes de que haya algún ataque, un bombardeo, tú escuchas esta alerta y no vas a decir, ¡ay, suena la alerta de terremoto, suena la alerta sísmica! ¡Ay, pues ahorita me paro! No tienes tiempo para pensar. Tú necesitas levantarte y necesitas ir a un lugar seguro o salir del lugar donde te encuentres para estar a salvo. Tu cuerpo necesita lanzar las alertas necesarias para poder salir sin ningún obstáculo o vencer los obstáculos que tengas frente a ti. La glándula hipotálamo suelta una alerta, tu sistema límbico suena alerta, entonces entre las sustancias que se liberan en tu cuerpo se suelta adrenalina para tus piernas, para tus extremidades, para que puedas salir, para que puedas correr. Pero después de cierto momento esa alerta se tiene que apagar. Normalmente se tiene que apagar. ¿Por qué? Porque ya estás fuera de peligro, no tembló, no pasó nada, no se cayó la casa, no se cayó el edificio, lo que sea. Estás seguro, estás bien. Esa alerta normalmente se apaga. Bueno, continuando con lo que estábamos, nuestro cuerpo necesita mantenerse en un equilibrio saludable, siempre necesita mantenerse en un equilibrio saludable, de lo contrario, desarrolla enfermedades, síndromes o trastornos. Pero vamos a ver cómo es que el cuerpo deja ese estado de equilibrio, qué es lo que hace que el cuerpo deje ese estado de equilibrio. Bueno, la glándula hipotálamo regula muchas de nuestras funciones del cuerpo, como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el apetito y la sed, que son tan importantes para nuestro cuerpo. Regula las emociones, el peso, la presión arterial, muchas de las cosas más importantes de nuestro cuerpo, de las funciones más importantes de nuestro cuerpo, son reguladas por la glándula hipotálamo. Además, regula muchísimas cosas en el cuerpo. Ya que el hipotálamo regula tantas cosas tan importantes como el ritmo cardíaco o el movimiento, incluso sabes que el movimiento de los alimentos en el cuerpo, en el tracto digestivo, es regulado por la glándula hipotálamo. Ya que hace todas estas funciones tan importantes, el cuerpo tiene problemas cuando no está funcionando correctamente. Pero ¿qué es lo que hace que la glándula hipotálamo no funcione correctamente? Estás viendo Danae Living the Word, no te despegues, continuamos. Estás viendo Danae Living the Word, continuamos. Entonces estamos hablando acerca de que cuando la glándula hipotálamo no funciona correctamente, la glándula hipotálamo controla muchas de las funciones principales de nuestro cuerpo, y cuando algo no está funcionando bien,
Comenzamos con enfermedades o trastornos o síndromes. Por ejemplo, cuando no estamos bien, el sistema gastrointestinal no funciona correctamente y entonces esto puede resultar en colitis ulcerosa, en síndrome de intestino irritable, diarrea, entre otras cosas. Hay algo que no está funcionando bien, que no está permitiendo que el cuerpo haga sus funciones correctas. Resulta que los pensamientos, como te decía al principio de este video, son sumamente importantes. La palabra de Dios nos marca, nos aconseja en muchas ocasiones, en muchísimos lugares. En la palabra de Dios nos advierte acerca de la importancia de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestros pensamientos, y no lo hace porque sí. Cuando la palabra de Dios dice algo es porque ahí hay algo importante para nosotros. Dice la palabra de Dios que es importante cuidar nuestros pensamientos. Te pongo versículos aquí abajo. Es importante pensar las cosas correctas, dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es honorable, todo lo que es digno de alabanza. En eso tenemos que pensar. La palabra de Dios nos insta a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En un momento más vamos a ver por qué. Aún la palabra de Dios nos insta a amar a Dios, incluso con nuestra mente, con nuestros pensamientos, lo cual es muy importante. Pero ¿por qué Dios insta y hace tanto énfasis en cuidar nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué haría esto Dios? Bueno, aquí vamos a ver el proceso que tienen nuestros pensamientos y su efecto en nuestro cuerpo. Te lo voy a explicar así. Y te lo voy a leer. Como no soy médico, te lo quiero explicar bien. ¿Okay? El córtex cerebral cubre la mayor parte de nuestro cerebro. Allí es donde procesamos la información en el córtex cerebral. Como la comprensión de idiomas, la resolución de conflictos, la planeación, cosas muy importantes como planear y estructurar cosas que voy a hacer. Por ejemplo, vas en tu coche, ¿qué ruta voy a tomar? ¿Qué ruta es la correcta? El Google Maps me está diciendo esto, pero yo sé que allí hay muchos baches, o yo sé que allí está muy oscura esa calle, no, mejor me voy por acá. Te ayuda a la planeación, a la concentración, todo esto. Pero más importante aún, el córtex prefrontal se encarga de la memoria a largo plazo. Ahora, si por ejemplo yo te doy ahorita un número 586412, por favor recuérdame porque voy a marcar este teléfono, pero ok, tú te grabas el 586412 y yo me grabo otros 3 números. Entonces yo grabo los primeros 3 números que yo me grabé en mi memoria y yo te pido, ok, ahora ¿cuáles son los números que yo te di? Si yo no me tardo mucho en todo esto, tú lo vas a almacenar 586412. Te estoy dando números al azar. 586412. Tú te vas a acordar de esos números. Sin embargo, como no es una información tan importante, después tú la vas a olvidar. Porque no es una información imprescindible para tu vida, no es una información necesaria para tu vida. Además, yo no te la voy a estar repitiendo, solo necesito que te grabes unos minutos ese número, porque yo voy a marcar a este teléfono y no me puedo grabar los 80 números de este número telefónico, entonces a ti te encargué que te grabaras unos cuantos y yo me grabé otros. Esa información no es tan útil y no la voy a estar repitiendo. Tu cerebro la va a olvidar en unos cuantos minutos, en un par de minutos la va a olvidar. Sin embargo, hay información que es información tan importante, es información que has escuchado en repetidas ocasiones, que tu cerebro la guarda. Esto es importante para mí recordarlo. Y entonces la guarda en la memoria a largo plazo. ¿Ok? Cuando emites un mensaje o recibes un mensaje, continuamente tu cerebro toma esta información como algo importante y lo lleva a la memoria a largo plazo. Bueno. En otros videos te he mencionado cómo el enemigo te miente. El enemigo dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de mentira. Y como padre de mentira, él nos dice
muchas cosas y todas las cosas que el diablo nos habla son mentira, porque él no puede decir la verdad, porque él no es la verdad, él no es padre de verdad, él es padre de mentira. De su boca no puede salir la verdad. Es imposible que de la boca del diablo salga la verdad. De la única boca que puede salir la verdad acerca de nosotros, acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra vida y de las cosas en general, es de Dios, porque Dios es verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Satanás es padre de mentira. Entonces, Satanás nos dice, todo lo que nos dice es mentira. Lo que nos dice es todo lo contrario de lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de nuestro futuro, acerca de nuestro presente, acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra familia, acerca de todo. Nos dice lo contrario porque Él no puede decir la verdad. Él no puede decir la verdad. Pero resulta que para que una idea, tu sistema la considere como verdad, tiene que ser dicha al menos de 5 a 8 veces. Pero resulta que el diablo no nos dice la mentira una vez, no nos dice la mentira 3 veces, no nos la dice 5 veces. El diablo nos dice la mentira acerca de nuestra identidad, especialmente el diablo le interesa por sobre todas las cosas que tu identidad esté torcida, esté desviada, esté alejada de la verdad, que es la identidad que Dios te ha dado, nos ha dado. Entonces, Él habla acerca de nuestra identidad. Mentiras 365 veces al año. Más de 365 veces, no solamente una mentira por día. Él nos está bombardeando todo el tiempo, con pensamientos de destrucción, con pensamientos de enfermedad, con pensamientos de muerte, con pensamientos de que ya no hay solución en la vida y tú no llegas a nada porque tú eres un tonto y tú no la vas a hacer en la vida. El diablo nos llena los pensamientos. Pero esto es lo que sucede. Cuando nosotros albergamos, recibimos estos pensamientos una y otra vez, es decir, cuando nosotros meditamos en esos pensamientos que siempre son de temor, de ansiedad, de amargura, ira, dolor, autoodio, autorrechazo, vergüenza, la amígdala, esa es otra parte de nuestro cerebro. Te voy a poner el diagrama. La amígdala comienza a recibirlos y entonces la amígdala toma estos pensamientos como un ataque. Los toma como una amenaza. Si el diablo te mete a ti pensamientos de eres un tonto, eres una gorda, eres fea, eres tonta, a las mujeres nos mete mucho estos pensamientos de que eres gorda y estás fea y nadie te va a querer, etc. La amígdala los toma como una amenaza. Entonces el cuerpo, ¿qué hace ante una amenaza? El resto de nuestro sistema límbico, este sistema de alarma, se coloca en modo de supervivencia y quien responde a esta alerta, a esta alarma, es la glándula hipotálamo. La glándula hipotálamo es la conexión espíritu, alma, cuerpo. Ahora, el alma son los pensamientos y son las emociones. Tú vives en un cuerpo, pero dentro de este cuerpo, que son tus órganos, tus sistemas, tus aparatos, la química de tu cuerpo, dentro de ello está el alma. Y el alma son los pensamientos y son las emociones. La glándula hipotálamo es la conexión espíritu, alma y cuerpo. Y te voy a decir, en un momento te voy a decir por qué espíritu también. Hasta ahorita te estoy hablando del cuerpo y te estoy hablando del alma, que son los pensamientos y son las emociones. Entonces resulta que todas estas emociones, porque los pensamientos que el diablo te pone no solamente se van a los pensamientos, sino también a las emociones, porque entonces te dice que eres una gorda y que eres una fea y te empiezas a sentir mal
y vas caminando por la vida así. Y ya ni siquiera quieres arreglarte porque de todas formas eres una gorda, te pones una ropa y tú te estás viendo la más obesa del mundo, la más horrorosa y espantosa del mundo, y vas por el mundo caminando. Aquí ya están involucradas tus emociones. O te mete un pensamiento en contra de tu vecino es un mala onda porque te hizo esto, porque es un tal por cual, y entonces cuando tú ves a tu vecino, tú ya le estás viendo con una cara de cuando pueda me voy a vengar, porque no se vale lo que me hizo, ¿sí? Empiezan a estar involucradas las emociones, no solamente, o sea, empieza con un pensamiento, pero involucra las emociones. Bueno, entonces el hipotálamo toma estos mensajes, recibe todos estos mensajes negativos y esto resulta, como es una presión, el hipotálamo se abruma con todo esto, recibe tanta información negativa porque acuérdate que no solamente recibimos esos pensamientos una vez, sino el diablo está duro y duro y duro una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo del día, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, todo el tiempo. Están metiendo pensamientos en mal. Entonces, la glándula hipotálamo se abruma con tanta negatividad, con tantos pensamientos dañinos de amargura, de odio, de venganza, de autoodio, que esto resulta en hipo o hiperactividad del sistema endocrino. Todo el sistema endocrino. Esto especialmente para las mujeres. Bueno. Los continuos pensamientos negativos en los que meditas y los espíritus demoníacos que hay detrás de ellos, porque detrás de cada pensamiento de amargura, detrás de cada pensamiento de autorrechazo, detrás de cada pensamiento de ansiedad, de temor, sobre todo también de temor, porque el diablo pone temor, te da miedo, te pone miedos infundados. Hay espíritus demoníacos. Detrás de cada pensamiento hay espíritus demoníacos. Lo que sucede con los espíritus demoníacos es que se van aliando, van haciendo grupos. Hay demonios que siempre están en grupos juntos, unos con otros. Entonces, lo que hacen estos pensamientos es que son instigados por demonios que hacen grupos. No solamente es un demonio, no solamente es la amargura que está detrás de esos pensamientos, que está produciendo esos pensamientos. Amargura es un demonio, no solamente es la amargura, es este demonio. Este demonio se asocia con mentira, este demonio se asocia con falta de perdón, este demonio se asocian con muchísimos más. Entonces, los continuos pensamientos negativos en los que meditamos, es decir, que pensamos una y otra y otra y otra vez, y los espíritus demoníacos que hay detrás de estos pensamientos interrumpen el comportamiento adecuado del hipotálamo. Y un hipotálamo que no está en paz conduce a enfermedades y síntomas en cualquier parte del cuerpo. ¿Estás viendo? Dana Living the Word. Está muy interesante. No te pierdas. Regresamos. Entonces estábamos hablando de que estos pensamientos de temor, autoodio, ira, amargura, venganza, mil cosas, abruman a la glándula hipotálamo. La abruma, es demasiada información negativa. Entonces resulta, digamos que hay un estrés, se estresa. ¿Y qué hace alguien estresado? ¿Has visto en tu trabajo o en tu casa o en la calle alguien estresado? Ni piensa bien, ni se mueve, estorba, porque, a ver, vamos a movernos rápido. Alguien estresado no puede actuar rápido, pensar rápido. Bueno, pues imagínate en el hipotálamo. Se abruma con todo esto. ¿Y qué dijimos que hace el hipotálamo? El hipotálamo regula las funciones más importantes de tu cuerpo, entre ellas el ritmo cardíaco,
la temperatura corporal, muchas cosas muy importantes, tu presión arterial. Todos estos flujos importantes los regula el hipotálamo. Pero tú has alimentado a tu hipotálamo a través de tus pensamientos con pura cosa fea y demoníaca. Porque no es más que eso. No es solamente, pensar positivo, pensar negativo. No, eso es superficial, eso es superfluo. No. Hay demonios detrás de esos pensamientos. Hay demonios detrás de esa amargura. Hay demonios detrás de esa ansiedad y de ese temor. Hay demonios. Pero no solamente hay un demonio. No solamente es el demonio temor, el demonio ansiedad, el demonio amargura. Hay redes de demonios detrás de todo eso. Lo que hace entonces es que tu hipotálamo se vuelve loco, ¿no? Entonces todas las funciones tan importantes para tu cuerpo que regula el hipotálamo se vuelven locas. ¿Por qué? Por tus pensamientos. El alma, otra vez, son mente y emociones, son pensamientos y las emociones. Esa es tu alma. Entonces, como tu alma está llena de los pensamientos y las emociones que los demonios te están hablando y que el diablo mismo te está dando, el alma es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, ¿ves? Es algo intangible sobre algo tangible, tu cuerpo, tangible, intangible tus pensamientos y tus emociones, lo demoníaco, cuando son negativos. Dios diseñó la glándula hipotálamo para mantener la homeostasis de equilibrio del cuerpo, para mantener tu cuerpo equilibrado, una homeostasis equilibrada, una homeostasis perfecta. Otra vez te voy a decir esto. Dios diseñó la glándula hipotálamo para mantener en equilibrio tu cuerpo, funcionando bien tu cuerpo. El diablo, al conocer perfectamente cómo funciona nuestro cuerpo, usa el hipotálamo, ese mismo hipotálamo que Dios creó para bendecirte. El diablo, a través de tus pensamientos, usa el mismo hipotálamo para destruir tu cuerpo con ese desequilibrio que más tarde produce enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, esclerosis múltiple, entre otras. Todo a través de un pensamiento. ¿Te das cuenta? Es la pequeñísima glándula hipotálamo la que el diablo usa para destruirte. Una cosa pequeñita. A través de los pensamientos. La glándula hipotálamo es el punto de entrada para crear muchas enfermedades en nuestro cuerpo, si le hacemos caso a las mentiras del diablo. Ahora te voy a llevar paso a paso por el proceso de cómo esto sucede. El proceso es así. Número 1. El diablo te pone pensamientos que se oponen a la palabra de Dios. No te va a alcanzar para terminar el mes, para llegar a fin de mes. Te vas a quedar pobre, te vas a quedar solo, eres tonto, nadie te quiere. Entonces todos esos pensamientos que están contrarios a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario acerca de esto, el diablo te pone esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, que normalmente son pensamientos de amargura, autodesprecio, autoodio, odio a ti mismo, temor, ansiedad, envidia, hostilidad, falta de perdón, etc. 1000 cosas contrarias a la palabra de Dios. Bueno, primer paso, el diablo te pone pensamientos. Segundo paso, y este es el paso más importante, porque el diablo te puede poner todos los pensamientos que quiera, pero si tú no aceptas esos pensamientos, si tú no abrazas estos pensamientos y los tomas como tuyos, hasta ahí se quedaron. Si tú dices, no, yo no me voy a quedar pobre porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y Dios es mi padre, no estoy huérfano, Dios es mi proveedor. Bueno, si no los rechazamos y decimos, ay, sí es cierto, es que todos en mi familia han tenido diabetes, es que todos en mi familia han tenido hipertensión, es que todos en mi familia han tenido cáncer. Si tú acoges y recibes esos pensamientos impíos y satánicos del diablo como nuestros, los tomamos como nuestros, porque además el diablo es muy astuto, no es inteligente, es astuto y te habla en primera persona.
El diablo te habla en primera persona para que tú pienses que esos pensamientos son tuyos y que vienen de ti, que son producidos por ti, pero resulta que son producidos por él. Él te habla en primera persona, yo. Bueno. Entonces, si meditamos en ellos continuamente, entonces estás duro y duro, una y otra vez pensando en esos pensamientos, en lugar de meditar en la palabra de Dios. Estos se vuelven parte de tu memoria a largo plazo. ¿Recuerdas lo que hablábamos de los números? Yo te digo un número y no te lo repito, no es tan importante. Tú lo olvidas en un par de minutos. Pero hay cosas, si tú estás piense y piense y piense y piense, estos ya no se borran, se vuelven parte de tu memoria a largo plazo. Son archivos que están en tu memoria y se guardan a largo plazo. Y entonces, no solamente estos pensamientos dañinos y pensamientos de muerte se vuelven parte de tu memoria a largo plazo, pero al volverse parte de tu memoria a largo plazo se vuelven parte de tu biología. Te voy a enlazar aquí abajo un episodio de mi podcast donde hablo cómo sucede esto, porque al volverse parte de tu biología, por lo tanto, escúchame por favor, se vuelven parte de tu ADN. Y en este episodio del podcast que te voy a enlazar aquí abajo, te lo explico más detalladamente a través de las proteínas. Se vuelven parte de tu ADN, pero no solamente se vuelven parte de tu ADN, se vuelven parte de tu línea sanguínea. Tus hijos lo heredan, tus nietos lo heredan, tus bisnietos lo heredan. Eso es lo importante y eso es lo más delicado y eso es lo más feo. Ok, bueno. Entonces, se vuelven parte de nuestra biología. Te pongo aquí versículos que hablan de eso. Estos pensamientos, después, el paso número 3. Vamos en el 1, 2, 3. Vamos en el 3. Estos pensamientos y emociones y los espíritus demoníacos que hay detrás de ellos van de la amígdala, ya hablamos de la amígdala, y el córtex prefrontal hacia la glándula hipotálamo. Toda esta información es recogida por la amígdala y el córtex prefrontal, porque aquí es donde tú razonas y piensas y le das vuelta a la ardilla, a la amígdala, a la glándula hipotálamo. Entonces, la glándula hipotálamo dispara las señales, entre ellas hormonas, incorrectas a otras glándulas de nuestro cuerpo, como la glándula pituitaria. El hipotálamo recibe la información, esto está mal, entonces dispara señales, suelta hormonas incorrectas a otras glándulas de nuestro cuerpo. Pero esto no sucede solamente una vez. Cuando tú y yo le damos cuerda a los pensamientos satánicos que el diablo nos pone, y no solamente nos vienen una vez, el vecino es un tal por cual, porque me hizo. No, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Pero si en lugar de hacer eso, sí, ¿no? Y aparte, ¿y ves cómo me vio? ¿Viste cómo me vio? Me vio bien feo. Y le damos cuerda y estamos piense y piense y piense y piense en que soy una gorda fea, en que el vecino es un mala onda tal por cual. Entonces, estos pensamientos que el diablo lanza y lanza surten un efecto en el cuerpo. Pero resulta que estos pensamientos no vienen de la nada. Muchos de estos pensamientos son sembrados en nuestra niñez. Cuando el papá te dijo que no servías para nada. Cuando tu papá te abandonó y se fue de tu casa. Y el diablo te dijo y te mintió que se fue por tu culpa, que se fue porque tú eras un tonto, que se fue porque tú eras un bueno para nada, que se fue porque, ¿no? Cuando hay un divorcio, una separación de los padres, los hijos no tienen nada que ver en esta decisión. Son los problemas de los papás, pero lo que hace el diablo es meter pensamientos en los niños para que piensen que es su culpa. Entonces estos pensamientos han estado en tu mente desde que tú eras niño. Y desde que tú eras niño el diablo ha estado obrando, trabajando. Bueno,
Como resultado de todo esto, la homeostasis se daña y comenzamos a desarrollar enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, que después vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes y cómo funcionan y cuál es la raíz espiritual de ellas. Porque resulta que para cada enfermedad, para cada trastorno, para cada síndrome, hay una raíz muy específica, no es la misma raíz para todos. Tienen raíces en común que comparten algunas, pero todas surgen de una raíz muy específica. Las enfermedades, las alergias, enfermedades autoinmunes como el cáncer, ¿no? La diabetes. Hay 2 tipos de diabetes, son 2 tipos de raíces diferentes. Cosas que pasaron en tu vida, muy diferentes en las diferentes enfermedades. Entonces, cada enfermedad tiene su punto de entrada muy específico, tiene su raíz espiritual muy específica. Pero el común denominador y el comienzo y la raíz y el génesis de todas estas enfermedades es tus pensamientos. Lo que el diablo ha susurrado y gritado en ocasiones a tu mente y tú los has acogido. Pensamientos de ira, de vergüenza, de temor, rechazo, abandono. Y todos estos pensamientos debilitan tu sistema inmunológico. Los pensamientos, ¿a través de qué? ¿Cuál es el puente entre lo físico y lo espiritual? El hipotálamo. Y todo esto, al debilitarse tu sistema inmunológico, al debilitarse tus funciones, al recibir las señales incorrectas, lo que hacen es causar estragos en tu cuerpo. No queremos esto. Mirándolo de esta forma, vamos a verlo de forma práctica. Y en pocas palabras, la pequeña glándula hipotálamo, esa cosa chiquitita, es la única glándula que Satanás necesita para entrar en tu vida y causar estragos. Una sola cosa, a través de una sola cosa: pensamientos, tu mente, tu alma. Pensamientos y por ende emociones. No solamente piensas, sino también sientes. No quiere decir que sentir esté mal, sino que dado de un pensamiento satánico, o sea, si el diablo te mete un pensamiento satánico de amargura, de autorrechazo, de soy una fea, gorda, espantosa, no vas a sentir algo bonito. Una idea fea no te va a hacer sentir algo bonito. Sin embargo, Dios te dice que eres realeza, eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso te hace sentir, claro, soy linaje escogido. Te hace sentir un pensamiento de la palabra de Dios que está alineado con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios produce emociones sanas, emociones buenas. Ok, bueno. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, escucha esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el diablo levanta toda clase de argumentos. Y tú dices, yo antes no lo entendía de esta forma. Este versículo no lo entendía de esta forma y ahora lo estoy entendiendo. Porque cada versículo de la Biblia no solamente habla de una sola cosa, abarca diferentes áreas de la vida. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, la mentira del diablo va contra la palabra de Dios, contra la verdad. La única verdad que existe es la palabra de Dios. Okay, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Bueno, se levanta contra el conocimiento de Dios. A ti te dice, mujer, que estás gorda y que estás fea. ¿Cómo no estás? Y aún si tienes sobrepeso, no eres fea. Eres acepta por el Padre. Claro que Dios te quiere sana, pero eres acepta por el Padre, eres hermosa cuando Dios te ve. Entonces, esto se está levantando contra el conocimiento de la identidad que Dios ha puesto en ti. Es un argumento satánico altivo, porque el diablo siempre se creyó más que Dios. Es un pensamiento altivo que desafía, ¿ves? Que desafía la verdad de Dios. Entonces, se levanta contra el conocimiento de Dios. Estás fea.
Pero si Dios dice que tú eres linaje escogido, que eres una pieza, en Jeremías habla acerca de que tú eres como esa diadema hermosa, llena de joyas sobre la cabeza. Entonces se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tú necesitas conocer la identidad que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha hablado sobre ti. Y esta mentira se levanta en contra de ese conocimiento, ¿sí? En contra de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. Pero dice entonces que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero entre más meditamos en las mentiras del diablo, entre más pensamos y nos vemos al espejo, que estás horrible, estás espantosa, estás gorda, porque además después no solamente son pensamientos, sino nos lo empezamos a decir, es que estás bien fea, es que estás gorda, es que eres una tonta, un tonto, es que no vas a llegar a nada, es que tu papá te dejó porque tú no vales la pena, tu papá se fue de tu casa porque tú tienes la culpa, porque tú eras un tonto, porque... No solamente son pensamientos, se vuelven palabras. El poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Entonces nuestro cuerpo empieza, esto es lo que sucede, tu cuerpo, ahora vamos a lo biológico otra vez, tu cuerpo empieza a ver todas estas cosas como verdad. Es verdad, estoy fea. Es verdad, soy un tonto. Es verdad, lo que tú quieras. Entonces el cuerpo, ok, esto es lo que soy. Y empieza a actuar conforme a lo que le has dictado. Y entonces después te preguntas por qué desarrollas enfermedades crónicas. Después vamos a ver las raíces, pero por ejemplo, una de las raíces, la causa de la esclerosis múltiple es un odio profundo, súper profundo de sí mismo. Tú te odias tanto. Resulta que tu cuerpo se empieza a odiar y empieza a atacarse a sí mismo. Y eso lo vamos a ver con las enfermedades autoinmunes. Se empieza a atacar a sí mismo. ¿Por qué? Te preguntas por qué, si todos los días, cuando te veías tú al espejo, te decías que eras una fea, que eras una espantosa. Todos los días tu hombre te decías que no eras inteligente, que eras un tonto, que no ibas a llegar a nada, que nadie te amaba. Pero resulta que Salmos 1 y en diferentes partes de la Biblia, que te voy a dejar los versículos aquí abajo, habla acerca de quien medita, de lo que pasa en las personas que meditan en la palabra de Dios. Es decir, que están piense y piense y piense y piense, no en las mentiras, sino en la palabra de Dios. Dice que el hombre que medita, la persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche, y para quien la palabra de Dios es deliciosa, dice que se deleita en la palabra de Dios, es una persona bendecida, es una persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, es una persona próspera, todo lo que hace prosperará, porque en su mente no están las mentiras, sino en su mente está la palabra de Dios. Y hay varios versículos. Dice, por ejemplo, Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios a nivel biológico trae vida. En tu cuerpo, la palabra de Dios trae vida. No solo es importante que te cuides, es importante que cuides tu consumo de azúcar, de carbohidratos, de todo esto, pero también, y más importante aún, es que consumas la palabra de Dios, porque eso trae vida a nivel físico, biológico, y lo acabamos de ver. Es importante meditar en la palabra de Dios, es importante. Dice, tú guardarás, dice la palabra de Dios en Isaías, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tu hipotálamo, como acabamos de ver, con todos tus pensamientos demoníacos, con todos los pensamientos que el diablo te ha metido, se abruma, se vuelve loco, lanza las señales incorrectas, empieza a soltar las hormonas que no, empieza tu presión arterial, se empieza a subir, porque el hipotálamo, acuérdate, regula la presión arterial, todas estas funciones se empiezan a volver locas y empiezan a enfermar, porque
porque está abrumado. Pero dice la palabra de Dios, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué nuestro pensamiento tiene que perseverar? Es decir, estar piense y piense y piense y piense en la palabra de Dios, que trae paz a nivel celular, a nivel biológico, en nuestras aparatos, órganos, sistemas, funciones, química, en nuestras glándulas, el hipotálamo, el cerebro, el centro de mando es el hipotálamo. Nos conviene que el hipotálamo esté en paz. Más adelante, en los siguientes episodios, voy a hablar específicamente de algunas de las enfermedades crónicas más comunes, como la diabetes, el cáncer, o cómo es que sucede todo esto. Pero es importante que entendamos esto. Por eso siempre te digo que es importante. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo, te voy a decir una cosa, el diablo no va a dejar de decirte mentiras. Porque es su naturaleza y porque es su chamba, es su trabajo. El diablo te va a decir mentiras todo el tiempo. Pero la cosa es, ¿qué hacemos nosotros con esas mentiras? Y termino diciendo esto. Esto te lo digo porque yo lo experimenté en mi propio cuerpo, ¿sabes? Pasé, como ya te he mencionado, y por eso tuvimos esta serie, pasé por un tiempo de depresión muy fuerte. Y en ese tiempo de depresión, el diablo me empezó a decir toda clase de mentiras. ¿Sabes? Hubo noches en que yo me dormía llorando, así con las manos en la cabeza, porque yo no aguantaba las mentiras del diablo, pero no lo callé. Pasé por una situación muy difícil, pero el diablo se aprovechó de eso para meterme ideas en la cabeza. Y me empezó a decir, es que tú eres una fea, tú estás gorda, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, un chorro de cosas que eran mentira. Pero yo me las apropié. ¿Sabes? Yo literalmente sentía como algo de aquí caía. Me caía algo, un líquido por acá. Al siguiente día me sentía súper mal del estómago. Bueno, pues resulta que después de un tiempo de estar acogiendo y recibiendo y apropiándome de estas mentiras, yo me empecé a sentir muy mal. Empecé a tener dolores muy fuertes, espantosos. Y resulta que terminé en el hospital. Y estuve a punto de terminar en el hospital una segunda vez, pero me resistí. Y tuve diagnósticos. 3 diagnósticos diferentes. Uno, síndrome de intestino irritable, lo que te dije hace rato, y después vamos a ver cuál es la raíz. Piedras en la vesícula, cálculos en la vesícula. Bilis, que está ahí atorada, que estaba ahí atorada. ¿Por qué? Porque el diablo empezó a causar estragos. Y ¿sabes qué? Cuando empecé, yo ya había estudiado esto, he estado estudiando acerca de sanidad del alma mucho tiempo, muchos años. Pero no me había caído el 20. No había yo vivido una situación tan difícil como la que viví, que me llevó a ese ataque tan vil del diablo. O sea, fue un ataque vil. Y no había tenido estos pensamientos tan destructivos. Nunca en mi vida había yo tenido esta clase de pensamientos. Jamás. Y ¿sabes qué me decía el diablo? Si no amaneces mañana, mejor. Así le dejas más oxígeno al mundo. Así. A eso llegó. Y muchos pensamientos muy feos, espantosos, que no voy a repetir, que me tenían llorando en las noches, que no podía dormir, me tenían sin dejarme dormir. ¿Qué pasó? El estómago empezó a recibir todo eso, al punto de tener que hacerme estudios, al punto de tener que no poder comer cosas de un tratamiento. Y un día el Señor me dijo, ¿quieres que te diga qué es? ¿Quieres que te diga qué tienes? Yo sí, por favor. ¿Okay? Tu estómago está triste. Tu estómago está triste. Y te voy a decir por qué mi estómago estaba triste, porque el diablo me estaba gritando y bombardeando con toda clase de pensamientos de destrucción, y yo los tomé. Sí, soy una tonta, sí, por eso fue, sí, fue por mi culpa, y bla, 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 bla. Muchas cosas, y yo me sentía miserable, cuando no lo era. De acuerdo a la palabra de Dios, yo no soy miserable.
De acuerdo a la palabra de Dios, yo no soy una perdedora. Entonces, mi cuerpo empezó a reaccionar y empezó a enfermar. Yo no quiero eso, y yo no quiero, y ni tú quieres, desarrollar más adelante cáncer, no quieres diabetes, no quieres toda clase de enfermedades autoinmunes y alergias, solo por un tonto pensamiento del diablo. No lo queremos. Y es por eso que yo quiero compartirte este conocimiento. Es importante cuidar nuestra alimentación. Claro que es muy importante cuidar el consumo de azúcar, carbohidratos y de todo este tipo de cosas procesadas. Por supuesto que es muy importante, pero más importante aún es guardar y cuidar nuestros pensamientos y llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios para que cuando el diablo venga, porque va a venir, porque él no se cansa de estar molestando, podamos decir, no, la palabra de Dios dice esto acerca de mí. La palabra de Dios dice esto acerca de esta situación. La palabra de Dios enfrente de todo. Meditar en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Que podamos tener paz porque nuestro pensamiento persevera en ti, porque en Él confiamos. Y todo se reduce a esto. No estamos confiando en Dios, como te mencionaba en un video anterior. Vamos a continuar también. Aparte de nuestra serie de intercesión por nuestras naciones, vamos a continuar con esta serie de videos acerca de tu salud, nuestra salud, acerca de cómo funcionan y cómo se originan las enfermedades crónicas, porque como cuerpo de Cristo no podemos perecer por falta de conocimiento. Necesitamos conocer las cosas, necesitamos estudiar estas cosas para evitarlas. También porque tú no quieres que tus hijos continúen con la línea de cáncer, continúen con la línea de diabetes, ni tus nietos, ni tus bisnietos. Quieres hijos, nietos, bisnietos sanos y libres. Es lo que queremos. Y para eso tenemos que empezar por nosotros mismos. Espero que este video te haya gustado. Por favor, compártelo y dale like porque me sirve mucho todo esto para que más gente pueda escuchar estas verdades tan importantes y tan liberadoras. Gracias por ver este video. Bye bye.